Buenas tardes de nuevo al público presente. Continuando, tenemos la segunda ponencia. Tenemos a la doctora Jeremy Gutiérrez, médico cirujano egresada de la Universidad de Carabobo del 2000 al 2006, ecografía general, imagen corporal, La Viña, del 2007 a 2008, ecografía Doppler vascular del grupo Yoma Caracas 2008, consultas particular, doctora Jeremy Gutiérrez, mayo 2014 hasta la actualidad en el Centro Policlínico Valencia, médico ecografista de la Cruz Roja, febrero 2019 hasta la actualidad, que nos va a presentar el tema ecografía en emergencia. Recuerden que en este espacio pueden ir haciendo sus preguntas durante toda la charla. Las preguntas serán leídas desde los comentarios de YouTube y Facebook Live. Sin nada más que añadir, doctora, tiene la palabra. Gracias, Oriana. Un placer estar aquí con ustedes, haber recibido la invitación. La invitación acerca de hablar de ecografía de emergencia en la temática que ustedes están llevando acerca de innovación médica enfocada a la práctica del médico general. Vamos a iniciarlo entonces. ¿Sí ven todos la pantalla? ¿Sí? ¿La ven? Se ve, doctora. Ok. En esta época que estamos viviendo, utilizar todas las herramientas diagnósticas y modernas, actualizadas para poder realizar de una manera efectiva todos los recursos que tenemos disponibles y así poder brindar una atención, una evaluación y poder tomar una decisión acorde para los pacientes. En este caso, vamos a hablar acerca de la ecografía. Entre las distintas presentaciones de emergencias que tenemos, una de las más frecuentes y la que tiene más conflicto en porcentaje de supervivencia con el pasar del tiempo y con la pérdida de tiempo y la falta de actuaciones rápidas y precisas es en el caso de los politraumatizados. Sin embargo, la utilidad de la ecografía no solamente es para pacientes politraumatizados en emergencia y de la mano, en el caso de ustedes, de los médicos generales, pudiesen tener otras funciones. Además del ECOFAS, que es Focus Abdominal Sonography for Trauma, más el ECOFAS extendido, que es el IFAS. También tenemos que el eco se puede realizar como parte en el soporte vital avanzado. De eso no voy a tocar mucho, solamente les voy a tocar de lo que podemos hacer con el eco en la parada cardiorrespiratoria. Y podemos hacer procedimientos ecoguiados que en el caso de ustedes van a ser muy puntuales, entre ellos el acceso vascular. Para los otros procedimientos sí se necesita un entrenamiento de más tiempo. La ecografía FAS. Este acrónimo, que ya les mencioné qué significaban sus siglas en inglés, tiene una historia, como todos los acontecimientos. Para el año de 1976, lo voy a correr esto un poco, se inician los estudios de ecografía para detectar lesiones en pacientes politraumatizados. Estos son hallazgos descritos por Kitzener. Luego, Acher, de manera más puntual y por escrito, logra decir que hay una sensibilidad del 80% en detección de lesiones en el vaso en pacientes con politraumatismo de abdomen cerrado. Para 1980 en Europa se reinician los estudios que se pausaron en 1976 para pacientes politraumatizados con el fin de detectar hematomas esplénicos que fuesen visibles en un primer diagnóstico y que en un segundo tiempo confirmara este hallazgo o lo negara. Esto que van a ir viendo es para yo llevar un tiempo y no excederme, pero yo logro rescatar la diapositiva. Continuamos. Se logra comparar la ecografía con el lavado peritoneal diagnóstico, que era lo que usualmente se utilizaba para diagnosticar que hubiese hemoperitoneo, por ejemplo. La sensibilidad para el eco comparada con el lavado peritoneal diagnóstico era de 86% y 93% del lavado, y una especificidad del 92% para el eco y 89% para el lavado. Recordemos que la sensibilidad está relacionada al valor predictivo negativo que uno puede valorar en algunos casos. En cambio, la especificidad logra discriminar el valor predictivo positivo. Para el año de 1995,
ya no se nombra el eco para politraumatizado, sino que de una vez se le da el acrónimo de FAST. Para el año 1997, y con mucha evidencia ya clínica y trabajos realizados, se coloca como una alternativa no invasiva y muy confiable la ecografía FAST. Para el año 2004, se le agrega con evidencia al EcoFast la E de extendido. Y aquí lo más importante es lo que pasa en la actualidad. Cuando me dijeron para hablar de esta charla, me acordé de mis años iniciales haciendo guardia de ecografía, donde el paciente politraumatizado tenía que esperar, si uno no estaba presencial en el momento de la guardia, este paciente tenía que esperar que uno se trasladara a la clínica para poder ser evaluado. Lo actual es que todo médico general, médico de emergencia, de urgencia y cirujano deben estar formados y actualizados en esta ecografía para lograr una mejor supervivencia del paciente politraumatizado y no perder tiempo. Para el año, esto ya está, el lavado peritoneal. El lavado peritoneal diagnóstico es una técnica que se utilizaba para pacientes inestables hemodinámicamente y que actualmente solo se utiliza y en muy pocas proporciones en pacientes con EcoFast no concluyente o inconcluso por distintos motivos, porque el paciente no se pudo evaluar de manera adecuada, porque el equipo no llegó a tiempo, porque no tenía el adiestramiento adecuado, por cualquier causa. Se usa el lavado peritoneal diagnóstico. Sin embargo, aquí en nuestro país muy poco lo utilizamos. Hablando un poquito de esto, del lavado peritoneal, ¿qué es? Es una técnica en el año 1965, Ruth la describe. ¿Y qué es lo que hacían? Se insertaba un catéter en la cavidad peritoneal, se insertaba líquido solución, se extraían 10 cc, luego estos 10 cc se estudiaba la celularidad de glóbulos rojos y de glóbulos blancos, siendo positivo mayor a 100.000 rojos y mayor a 500 blancos, y el paciente iba a quirófano porque había un hemoperitoneo. Sin embargo, como es tan sensible, habían casos quirúrgicos que no ameritaban ser quirúrgicos. Muchas veces podía terminar en una laparotomía no terapéutica, por lo mismo que le dije, por tu alta sensibilidad y disminución de especificidad en comparación con la ecografía. Entonces, volviendo a la ecografía FAST. La ecografía FAST es importante en el manejo inicial del paciente politraumatizado. Cada vez que tenemos un paciente politraumatizado, representa un desafío en la práctica clínica desde muchos años anteriores y por eso se ha tratado de ir innovando con nuevas maneras de tratarlo. La supervivencia de estos pacientes va a depender de decisiones rápidas que se basan únicamente en criterios clínicos. El FAST tiene como única función detectar el sangrado. Los estudios en pacientes politraumatizados deben tener ciertas características, ser rápidos, de rápidos resultados y realizados a la cama del paciente. Y el ECO cumple con todas estas disposiciones. ¿Por qué estamos motivados a realizar EcoFast? Además de hacerlo, enseñarlo y practicarlo. Porque la prevalencia de mortalidad por traumatismo abdominal es la tercera causa. Lo precede el traumatismo craneoencefálico y el traumatismo de tórax. Pero además de esto, siendo la principal causa de muerte que se puede evitar si se diagnostica a tiempo. Por eso es tan importante la ecografía FAST. Es tan importante que el Colegio Americano de Médicos de Emergencia incluyó en el entrenamiento, en su guía del 2008, esta práctica de ecografía FAST. Y el Instituto Americano de Ultrasonido de Medicina ya reconoce en su última actualización del 2011 su importancia y también imparte como parte del contenido. ¿Cuáles son las ventajas de la ecografía? Hablo de la ecografía como un método de imagen diagnóstico en general. Uno que es válido. Ya hay muchísimos estudios que demuestran lo confiable que es la ecografía FAST y la ecografía en general. Es un método de imagen inocuo, es una técnica sin riesgo que permite que el paciente no tenga radiación ni ningún otro tipo de efecto colateral. Es no invasivo, es reproducible, es diagnóstico y es control. Yo lo puedo realizar de manera consecutiva sin problema. Es portable. Es una de las ventajas actuales que nos permite llevar el eco a cualquier lado. Yo lo iba a traer y se me quedó. Es mi equipo wireless. Yo con ese equipo voy a todas partes y hago todo.
Es importante porque el uso en embarazadas y niñas es indiscriminado, o sea, lo puedes hacer tranquilamente. Y el estudio lleva realizar un ECOFAS solo 3 minutos y un ECOFAS extendido 5 minutos. ¿Cuáles son las desventajas? Como todo método tiene su desventaja. A nivel del ECOFAS, tenemos que tener una menor sensibilidad que la tomografía para el diagnóstico de lesiones viscerales sólidas. Y esto viene relacionado a que un tercio de las lesiones de las vísceras sólidas no se acompañan de líquido libre. Al no tener líquido libre, no vamos a poder evidenciar que puede haber una lesión de órgano sólido. Y la otra desventaja es que amerita un entrenamiento. Si bien la curva de aprendizaje del ECOFAS es una curva de aprendizaje rápida, debe haber un entrenamiento de estas personas que van a estar en la emergencia. Inclusive un técnico radiólogo pudiese entrenarse también para realizar dicha maniobra. Con un entrenamiento de 4 a 8 horas de ecografía FAST con la parte práctica, vamos a poder tener la capacidad de realización de la ecografía. Y posterior a ello, se ha estudiado que haciendo por lo menos 100 pacientes supervisados, ya están en la capacidad de realizar una buena ecografía FAST. La tomografía no la vamos a manejar como médicos generales, pero tenemos que saber cuándo utilizarla, cómo utilizarla, sus beneficios y desventajas. Yo voy a hablar someramente aquí. Principal desventaja es que hay que trasladar al paciente. Un paciente inestable no se puede trasladar. Requiere sedación en la mayoría de los pacientes pediátricos. Para aumentar la especificidad hay que usar doble contraste, riesgo de vómito y eventual necesidad de colocar sonda nasogástrica. Hay una exposición a la radiación significativa que es 10% más sensible o hay mayor inducción de cáncer en los niños. Por lo tanto, la tomografía es de mucho pensar antes de usarla. La interpretación de la tomografía en niños amerita mayor entrenamiento porque la escasa cantidad de tejido adiposo permite que no haya una buena diferenciación entre los planos y es una prueba de alto costo. ¿Cuáles son las indicaciones del ECOFAS? Traumatismo torácico, abierto o cerrado, en un traumatismo abdominal abierto y cerrado y traumatismo toracoabdominal abierto y cerrado. En estos casos vamos a hacer mayor mención a nivel cerrado. A posterior les voy a describir en algunos hallazgos penetrantes, pero en los traumatismos que son penetrantes o abiertos, hay una exposición y casi que el criterio de cirugía es inmediato, la llevada al quirófano. El ECOFAS, como todo protocolo, como todo estudio, debe llevar una sistemática de exploración para evitar no estudiar una parte u omitir el estudio de una parte. El acrónimo que ya les describí, además lo utilizamos como queda estructurado con la palabra FAST. Podemos utilizarlo y relacionarlo con la rapidez que debe hacer el estudio. Ya les comenté entre 5 y 3 minutos. Y esta imagen yo la publiqué en mis redes hace algún tiempo y esto es lo más importante de la ecografía FAST. Es nuestra única misión con ecografía FAST. Decir que un FAST es positivo si vemos líquido libre en cavidad o decir si un FAST es negativo si no vemos líquido libre en cavidad. Los aspectos técnicos de la ecografía FAST. La ecografía FAST nos va a permitir poder utilizar cualquier equipo que tengamos accesible. Cuando digo cualquier equipo de ecografía, quiere decir que no necesitamos unos estándares óptimos y altos para decir, no, es que necesitamos este equipo para hacer ecografía. Realmente no. Usualmente los equipos que contamos en emergencia o en área de imágenes, cerca del área de trauma, son equipos que tienen una sonda convex, que es esta que está aquí, que es la que usamos para abdominal, para obstétrico, para embarazada. Y podemos complementarlo con una sonda de frecuencia lineal. Esta sonda nos va a dar una profundidad de 30 centímetros y esta de 6 centímetros. Estas características, voy para atrás, estas características nos van a permitir, uno, ver abdominal, pélvico, subsifoideo y regiones subcostales con el de 30. Con el de 6 podemos ver pacientes pediátricos en todas las estructuras evaluadas anteriormente y los artefactos a nivel de los ambos hemitórax para descartar o confirmar la presencia de neumotórax. Sin embargo,
No contar con esta sonda no nos exime de poder hacer ecografía en ambos hemitórax, en el FACS extendido. El otro aspecto es la escala de grises que debemos conocer a grosso modo. En el eco no vamos a ver nada color, a menos que le coloquemos el Doppler, solamente vamos a ver grises, del negro al blanco. Y entre ellos, por lo menos dos grises, el gris oscuro y el gris claro, siendo el negro anecogénico, el gris oscuro hipocogénico y el gris más claro isocogénico, hiperecogénico, lo más blanco. Nos va a interesar esto. Anecogénico, hipocogénico. Anecogénico va a ser todo lo que sea líquido. Y muchas veces la sangre, al tener mayor tiempo, empieza a coagularse y la podemos encontrar un gris más oscuro, hipoecogénico. Entonces, recordar estos dos escalas en el gris. Aquí la vemos en los tejidos. Esto es lo que nos va a importar. El anecogénico, esto es un corte a nivel de los vasos. Este y este no lo vamos a considerar ahora. Hipoecogénico, quiero que vean esta parte que señalo acá con la flecha, esto es hipoecogénico. Hiperecogénico la cortical de hueso, pero eso no nos interesa por ahora. Las ventanas que vamos a utilizar para el ecofaz. Tenemos la ventana subcostal, subsifoidea, epigástrica, cardíaca, tienen muchos nombres, pero nos vamos a ubicar a nivel del epigastrio. El cuadrante superior derecho, que va a ser nuestra mano izquierda, la del paciente, que es esta que está acá. El cuadrante superior izquierdo del paciente, que para nosotros va a ser la derecha. El hipogastrio, que es a nivel pélvico, y ambos hemitórax. ¿Qué debemos saber? El transductor trae una marca, puede ser un color o una saliente, un relieve en uno de sus extremos. Debemos ubicar ese relieve hacia la derecha del paciente y hacia la izquierda nuestra, para tener relación exacta de lo que es derecho y de lo que es izquierdo a nivel del monitor. Si cambiamos la sonda de transversal a longitudinal, entonces la marca va a quedar encefálico hacia la cabeza y lo que no tiene marca hacia lo caudal. Eso es importante para no distorsionar las imágenes y malinterpretarlas. Esto es muy importante y esta imagen la tomé del doctor Domenech y es para hablarles acerca de la disposición del líquido en presencia de líquido intracavitario. El paciente siempre lo vamos a evaluar en decúbito, no de pie, por lo tanto las zonas de clives van a estar en este plano y va a variar o va a estar anatómicamente considerado así gracias a la lordosis lumbar que crea dichos espacios anatómicos. Peritoneo inferior y peritoneo superior. Así se va a disponer el líquido. Esto es muy importante. Esto es un corte transverso, este es el hígado y este es el vaso. Esto es líquido, ¿ok? Y esto es para mencionar, esto es un corte a nivel del mesocolon y el mesenterio, es para mencionar que el líquido libre que tenemos en peritoneo inferior no va a ser capaz de comunicarse con el espacio espleno-renal por encontrarse el ligamento frenocólico, cosa que no sucede en el espacio hepatorrenal o el espacio de Morrison, porque tenemos el mesenterio del colon que sí permite que pase el líquido de la cavidad peritoneal inferior a la superior. Por lo que en el espacio de Morrison es el área donde con mayor frecuencia hasta un 82% vamos a encontrar líquido en dado caso de que esté presente o de que haya un hemoperitoneo.
El ECOFAST es la técnica de elección en pacientes inestables con trauma abdominal, pues es capaz de detectar el líquido libre. Una ECOFAST negativa justifica en un paciente inestable la búsqueda de una hemorragia extraabdominal u otras causas de inestabilidad hemodinámica. Recordándoles entonces que el objetivo del ECOFAST no es identificar el origen con exactitud o realizar algún examen detallado de las vísceras abdominales. Es simplemente detectar el líquido. ¿Cuáles son las dificultades del ECOFAST? Su sensibilidad es limitada en pacientes obesos, como muchas de las ecografías por la impedancia acústica. Con múltiples cirugías previas nos aumenta un poco la dificultad y al tener enfisema subcutáneo en pared abdominal o en tórax. Es deseable la realización control cada 30 minutos a partir del primer examen que resulte normal. ¿Por qué? Porque no quiere decir que el paciente no pueda sangrar a posterior. Se ha demostrado que la repetición de la prueba en el tiempo aumenta su sensibilidad y su especificidad. El ECOFAST. Cuando se habla de detectar hemoperitoneo, se asume que el sangrado proviene, ojo aquí, en los niños es más frecuente la lesión a nivel del hígado y en el adulto del vaso. Sin embargo, puede ocurrir uno u otro en cualquiera de los dos casos. Esta técnica es sensible para detectar lesión, no es sensible para detectar lesiones de vísceras huecas, ni a nivel retroperitoneal. La presencia de hemoperitoneo en una ventana no especifica, juro, que el sangrado venga de ese nivel. Por ejemplo, si vemos sangrado en el espacio de Morrison, no quiere decir que lo que está sangrando es el hígado. Puede ser un sangrado a nivel pélvico o inclusive contralateral del espacio de la bolsa de Kohler o espacio esplenorenal. Solamente nos va a indicar hay líquido libre. Es el objetivo principal del FAST y quiero que lo recuerden y no se les olvide. Iniciamos la valoración. Fíjense acá. En el epigastrio, o ventana subsifoidea o cardíaca. ¿Qué vamos a ver? El lóbulo hepático izquierdo. ¿Okay? Vamos a ver el pericardio, esta membranita que a veces con dificultad se ve. El ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda. Y en su saliente los grandes vasos. Esta es una mejor imagen de lo que vamos a ver en esta ventana. Vean el ventrículo derecho, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. ¿Qué vamos a detectar? El taponamiento cardíaco en caso de arresto circulatorio por el trauma. Vamos a evaluar la presencia o no de contractilidad y la presencia de líquido o no. El transductor lo vamos a ubicar a nivel subsifoideo. Vamos a utilizar el hígado como ventana acústica. ¿Qué es ventana acústica? Que nos va a permitir una mejor visualización y una mejor resolución. Es la ventana ideal y más rápida para abordar. Fíjense que en la imagen estamos utilizando un transductor sectorial porque estaba disponible y obviamente es el transductor ideal para evaluar cámaras cardíacas. Sin embargo, con el Convex, como les dije, vamos muy bien para realizar un ECOFAST. Vemos aquí un estudio normal y vemos aquí un taponamiento cardíaco por colapso del ventrículo derecho. Vemos aquí, esto no es un taponamiento, esto es simplemente un derrame pericárdico. La diferencia entre taponamiento y derrame es la presencia o no de la contractilidad. Luego nos vamos al cuadrante superior derecho y ¿qué vamos a conseguir? El hígado, pulmón, pulmón, riñón, riñón, el músculo psoas, y entre el hígado y el riñón, el espacio de Morrison, que es virtual en estado normal. Lo que se ve es esta línea pericogénica, que es la unión de los dos bordes de los órganos. Luego tenemos una comparación del estudio normal con un estudio que tiene líquido libre.
La evaluación del estudio es importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar el transductor transversal a las costillas, pero en sentido longitudinal con la marca, esta es la que le había mencionado, hacia la cabeza, el resto queda hacia abajo. Nos vamos a ubicar en la séptima y octava costilla y vamos a hacer movimientos ascendentes y descendentes, la línea axilar anterior y posterior. Y ahí vamos a hacer como un zigzag para poder estudiar toda la parte del hígado, toda la parte del riñón, inclusive la corredera parietocólica, descartando que haya en uno de los pliegues de peritoneo el líquido por encima del psoas, que sería a este nivel. Se llama la goitiera parietocólica. Está a la derecha y la izquierda, con los ascendentes y descendentes. Este es el movimiento que les digo. Con el transductor transversal a las costillas, pero longitudinal al paciente, realizamos movimientos ascendentes y en zigzag para valorar el hígado, la base pulmonar, el riñón y hasta la corredera parietocólica. Si logramos medir esa línea que les mostré, vamos un momentico aquí atrás. Ya voy. Ajá. Si midiésemos esta línea y nos da 0.5 milímetros, podemos decir confiadamente que hay una existencia de líquido libre entre 100 y 250 cc. El estudio, además de hacerse en sentido cefalocaudal, debe ser, como les dije, anterior y posterior. Esto va a permitir disminuir considerablemente los falsos negativos. En el cuadrante superior izquierdo nos vamos a encontrar, estas no son imágenes normales, el vaso, si está normal, el riñón, vean que no hay líquido entre estos dos, que es la bolsa de Kohler o espacio pleno-renal, y vamos a conseguir, en este caso, que se visualiza a nivel de la pleura, este líquido. O sea, podemos decir que hay sangre en la pleura. ¿Cómo vamos a hacer? Similar al cuadrante superior derecho. Vamos a colocar la sonda en sentido transversal a las costillas, pero longitudinal al paciente. Pero, como debemos recordar la anatomía, lo vamos a colocar más posterior. Y una mnemotecnia es colocar los nudillos pegados a la camilla para irnos desde la línea axilar posterior y media y hacer los mismos movimientos que realizamos en zigzag. Importante recordar que los hematomas o los derrames esplénicos o las acumulaciones esplénicas se van a evidenciar a nivel de su polo superior con mayor frecuencia. Igualito nos vamos a ubicar entre la costilla 7 y 8. Fíjense esto que les digo. Si solamente nos ubicamos en el medio de los dos, buscando nada más la bolsa de Kohler y diciendo que aquí no hay líquido, no hay sangre, estamos obviando que tenemos encima que pudiese haber acumulación de líquido y estamos obviando la corredera parietocólica izquierda, ¿ok? Entonces son sitios de clive donde se pueden acumular. La corredera parietocólica izquierda hay repliegues de peritoneo entre el psoas y el mismo peritoneo donde allí se acumula como tipo gotica, por eso se llama goitera, se pueden ir acumulando ahí y son visibles. Algunas veces la cantidad de hemoperitoneo a este nivel. Seguimos el estudio con hipogastrio, colocando el transductor a este nivel. Vean que seguimos usando el convex, lo podemos usar en todo el estudio, a pesar de que las imágenes le he puesto otros. Que vamos a ubicar la vejiga. Miren, la vejiga es negra, pero vean que es negra, anecogénica, con su forma de bordes y paredes definidas. No es líquido libre, que está por allí. En el hombre vamos a buscar el espacio retrovesical y en las mujeres el útero y el fondo de saco de Douglas. Vamos a ubicar el transductor viendo hacia los pies del paciente para poder determinar mejor ventana acústica aprovechando la vejiga. Si no tenemos vejiga llena, el resultado es poco confiable. Aquí tenemos la visión de la vejiga y en este corte ya vemos las vesículas seminales en un hombre y vemos en el espacio retrovesical líquido libre. Si tenemos aquí 0,5 milímetros, podemos decir que tiene 250 cc. Haciendo ahora el FAS extendido,
Vamos a las ventanas pulmonares. Vamos a utilizar, si lo tenemos, el transductor lineal, que es de alta frecuencia y menor profundidad. Y si no lo tenemos, bueno, lo hacemos con el otro, pero yo les voy a colocar como pudiésemos y el deber ser. La sensibilidad del ultrasonido para detectar neumotórax es superior a la rayos X. La rayos X, para poder detectar un neumotórax y hemotórax, tiene que haber entre 5 y 7 cc. Hay autores que inclusive hablan de 3.5, pero hay hallazgos. En cambio, el eco, lo más mínimo, desde 3.5, él es capaz de detectarlo, no así para la rayos X. ¿Cómo vamos a iniciar el estudio? Nos vamos a parar en la línea medio clavicular, acá. Nos ubicamos en el segundo espacio y ahí iniciamos en cortes longitudinales al paciente atravesada la costilla. Empezamos, segundo espacio, línea medio clavicular. Cuarto espacio, línea axilar anterior. Sexto espacio, línea axilar media. Y octavo espacio, línea axilar posterior. Esto es la visión en un modo B. Modo B es el modo usual que usamos para realizar todas las ecografías. Aquí lo que les voy a mencionar rápidamente son los artefactos que vemos con la sonda lineal. Vemos los arcos focales, que son este y este, que dan la apariencia de signo del murciélago, siendo estas las alas y este el cuerpo. Esta es la línea pleural, estas líneas de artefacto paralelas y contiguas a la línea pleural son las líneas A. Esto es un pulmón normal. Otra cosa importante es el sliding pulmonar, y el sliding es el movimiento respiratorio y de deslizamiento de las hojas pleurales entre una y otra. Esto también es lo normal. Incluso, ya les voy a mencionar que la pérdida de este artefacto sliding pulmonar es uno de los indicios de neumotórax. Como les dije, este es el traductor. Otra vez, lo normal es que tengamos el signo de la playa. Es una ecografía normal de pulmones. Si el signo de la playa cambia a un código de barras o signo de la estratosfera, estamos frente a un neumotórax con una confiabilidad del 100%. Desaparece el punteado granulado, se forma un aspecto lineal. Desaparecen los artefactos, deslizamiento y ondas B, y aparece entonces estas líneas continuas. Quiere decir que el pulmón está inmóvil. El punto pulmón es un poco más difícil de ubicar y quita más tiempo, no es necesario que lo ubiquemos. Aquí coloco este nivel que se visualiza los cambios de este lado y el pulmón normal de este lado. Aquí lo comparamos con una tomografía, el punto pulmón sería aquí. Entonces, fíjense aquí, este es el modo M, esto es lo normal. Todas estas líneas representan la pared costal, músculo, piel, subcutáneo, todo esto está aquí. Lineal porque es poco móvil. Fíjense que se empieza a mover un poquito más aquí. Esto es a nivel de los músculos intercostales. Pero luego, esta parte que es como un puntilleo, que se les dice signo de arena, es la parte móvil de las pleuras. Cuando las pleuras no se mueven, vemos esto. Todo es el mismo patrón. Se le dice código de barra porque las etiquetas de los productos, esas líneas, son igualitas. Si las volteamos. Ok. A mí no me gusta mucho dar protocolos de acción porque al final cada centro y cada grupo de médicos deciden más o menos en base a lo que tienen y cómo lo tienen la actuación. Sin embargo, ante un traumatismo abdominal cerrado con paciente hemodinámicamente inestable, el estudio radiológico de rayos X pélvico debe realizarse y el ECOFAST debe realizarse, pues van a aportar toda información útiles. En ausencia de líquido libre, ya lo habíamos dicho, hay que sospechar de otra causa. En traumatismo abdominal cerrado con paciente estable se puede considerar la tomografía. Sin embargo, si no la tienes y tienes el eco, puedes usar el ECOFAST. Traumatismo abdominal abierto con paciente inestable, la indicación es la parotomía, se los había comentado al principio. Y en traumatismo abdominal abierto,
En un paciente estable hemodinámicamente y sin signos de irritación peritoneal, la tomografía puede ser una técnica, inclusive también la ecografía, el ecofras. En traumatismo precordial, esto se los quería mencionar, que les dije, después se los voy a mencionar. El ecofas es muy útil en pacientes con heridas penetrantes, pues tiene una sensibilidad que alcanza el 100% si el examen es positivo. Como ya lo vimos, es muy fácil identificar que hay o no derrame o taponamiento cardíaco. La ecografía se utiliza también con mucha tranquilidad en pacientes embarazadas y va a permitir valorar la viabilidad fetal y materno-fetal. Va a permitir evidenciar si hay patología obstétrica traumática, abrupto placentario, que es el desprendimiento placentario, ruptura uterina o hemorragia intraamniótica. Los estudios radiológicos como tomografías quedan a valoración y criterio de los tratantes entre el riesgo y el beneficio, intentando siempre poner la menor radiación posible para que no afecte la vida del feto ni su desarrollo. Aquí les hago una comparación entre el lavado peritoneal, el diagnóstico, el ecofas y la tomografía. El lavado peritoneal diagnóstico permite documentar lesión visceral, es rápido y sensible, pero es invasivo. Es poco específico en comparación con el ecofas. No logra determinar si las lesiones por encima del diafragma existen y si hay lesiones a nivel del retroperitoneo. Estas características de retroperitoneo y lesiones de vísceras huecas, así como en el lavado peritoneal, se repiten en el ecofas, pero tenemos que el ecofas no es invasivo, es repetible, reproducible y la sensibilidad y la especificidad es muy similar. Esto a raíz de lo que les había comentado, de que si encontramos poco líquido, hacemos un control y el líquido se mantiene y no es criterio quirúrgico, no necesitamos realizar una laparoscopia terapéutica, sino solamente conservadora. Me extiendo y se me pasa la diapositiva. En la tomografía lo vamos a dejar solamente cuando lo contemos y cuando tengamos pacientes estables. Es un estudio muy específico, es un estudio muy sensible, pero que amerita mayor tiempo para la realización y mayor costo. Entonces, el manejo de los dos posibles casos en un traumatismo cerrado de abdomen. Si tenemos un paciente hemodinámicamente estable, una tensión arterial sistólica que es mayor a 90, una frecuencia cardíaca menor a 100, permite un estudio sistematizado, podemos usar la tomografía si la tenemos, podemos usar tranquilamente la ecografía, pero recordando que el paciente puede inestabilizarse en cualquier momento. ¿Ok? Tenemos el paciente hemodinámicamente inestable con una tensión arterial que sea menor, una presión sistólica que sea menor a 90, una frecuencia cardíaca que tiende a la taquicardia, un paciente hipotenso, significa que hay una hemorragia hasta que no se demuestre lo contrario y hay que buscarla. Están obligados entonces a hacer el ecofas, la rayos X de tórax, la rayos X de pelvis durante la primera evaluación. Si se demuestra que hay líquido libre con la ecografía FAS, el paciente y el paciente permanece inestable, se indicará el proceso de laparotomía urgente. Si la ecografía es negativa, es obligatorio buscar la causa de que el paciente esté inestable. Yo creo que vamos en buen tiempo. Sí, yo creo que sí. En traumatismo abdominal penetrante, la indicación es la laparotomía de una vez, excepto cuando hay casos de herida sedal. Herida sedal es aquella herida que tiene dos orificios, pero solamente va a comprometer pared abdominal, sin llegar a ser intracavital. Es bien superficial. Herida por arma blanca, el paciente casi siempre está con inestabilidad hemodinámica. Si hay evisceración, si hay signos de peritonismo, está indicada igualmente la laparotomía. Vamos a obviar la ecografía FAS. Pero si el paciente está estable, hay una exploración de la herida que no indica que hay mayor afectación, entonces podemos realizar un ecofas. Y la exploración de la herida, bueno, ya eso no nos compete mucho a ustedes, eso es más de manejo de cirugía, si hay indemnidad de la fase, del músculo recto, eso es ya otro tema. Solamente lo puse ahí. Ok. El uso del ecógrafo
En otros campos de acción, a nivel de la emergencia, como les dije, a nivel de la parada cardiorrespiratoria, como ecoguía y como otro, aparte diagnóstico y terapéutico. En la parada cardiorrespiratoria me parece súper interesante y súper importante porque cuando un paciente nos cae en parada cardiorrespiratoria, lo primero que pensamos es que tiene una fibrilación ventricular y hay que desfibrilar. Pues no, una parada cardiorrespiratoria puede tener otro hallazgo, otra etiología que puede ser una actividad eléctrica sin pulso por una hipoxia, hipovolemia, neumotórax, tensión, taponamiento cardíaco, embolia pulmonar masiva, lo que sea. A nivel de la ecoguía vamos a tener accesos vasculares, les voy a dar otro detallito al final después, toracocentesis, paracentesis, pericariocentesis, que nos va a permitir hacer abordajes más exactos y precisos y con menos efectos colaterales. Entonces, en la parada cardiorrespiratoria con actividad eléctrica sin pulso, podemos utilizar la ecografía para determinar, como les digo, las posibles causas y evitar prolongar el tiempo de RCP sin una eficaz herramienta terapéutica o una eficaz toma de decisión. Aquí les voy a colocar un ejemplo. Esto es un paciente de 65 años con un antecedente de una cirugía de resección transureteral que tenía 3 semanas de postoperatorio, que ingresa a la emergencia por presentar síncope. Al ingresarlo, lo ven el paciente en parada cardiorrespiratoria con una fibrilación auricular con una frecuencia ventricular de 80 latidos por minuto. Se interrumpe el RCP para hacer la ecografía y se observa en la ausencia del quede de pulso existía apenas un resto de motilidad en el ventrículo izquierdo y que además parecía colapsado. Además, las cavidades derechas estaban dilatadas, por lo que se administra fibrinolítico, pues se corroboró que tenía una embolia pulmonar masiva y el paciente se recuperó a los 20 minutos de esto y fue llevado a terapia intensiva. Si lo fuesen tratado como un RCP normal con una fibrilación ventricular, entonces el paciente probablemente no la cuente. Accesos vasculares es otro de los hallazgos que pudiesen irse relacionando o familiarizando. Es que, por ejemplo, cuando vamos a dar el acceso venoso central en la yugular y ocurre el neumotórax, muy probablemente, más que por la técnica y el manejo, se deba a que existen variaciones anatómicas. Normalmente, yo no sé si yo muevo esta cajita y ustedes lo ven. Normalmente, la yugular se visualiza aquí y por más lateral y por dentro la carótida. Pero miren las variaciones que pueden haber por encima y al contrario, esta lateral y esta medial. Si utilizamos la ecografía, reducimos las complicaciones de 15% al 1%. Creo que hablé rapidito. Esta fue más o menos lo que pude desglosarles acerca del uso de la ecografía, más allá de lo que ya se conoce en el ECOFAS. Por eso les quise agregar un poquito más. Sigo a la orden. Para lo que ustedes quieren, los invito a seguir las redes sociales, si desean, por Instagram y por Twitter. Y bueno, les agradezco enormemente su invitación. Aquí les pongo unas imágenes de Venezuela y otras de ustedes para agradecerles tanto la invitación como la asistencia de los participantes. Gracias, doctora, por la excelente ponencia. Ahora le haremos las siguientes preguntas que dejaron. Aparte de hemorragias abdominales, ¿qué otros diagnósticos podemos tener con el ECOFAS? Mira, el ECOFAS, como les dije, solamente para hemorragias intraabdominales o intracavitarias, para no descartar las pélvicas o las subcostales o el derrame, no el derrame pleural, el hemoperitoneo, el neumoperitoneo. El ECOFAS solamente para diagnosticar líquido libre. Por eso les dije, quiero que se lleven, déjame buscar la imagen, quiero que no se les olvide que el ECOFAS es únicamente para esto, para líquido libre. No quiero buscar otra cosa, no quiero buscar órganos, no quiero buscar nada. Solamente líquido libre para decidir conducta quirúrgica. Gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, ¿en qué casos es recomendable solicitar un ECOFAS? Mira, como les comenté también, en pacientes inestables es la primera indicación. Sin embargo, si tenemos un paciente estable y estamos en un lugar donde no hay tomógrafo,
realizamos igualmente la ecografía FAST, porque el paciente hay que controlarlo, porque también les comenté que un paciente inicial puede estar estable, pero en cualquier momento puede inestabilizarse. Perfecto, doctora, muchas gracias. Para concluir, tenemos una última pregunta. ¿Cuánto tiempo se tarda en realizar un ECOFAST? Mira, el ECOFAST solo, sin ser extendido, por ejemplo, en un caso de, yo les coloqué una imagen ahí de un traumatismo abdominal, que un paciente recibe un golpe de una persona a otra, le da un impacto en el abdomen, solamente vamos a realizar un ECOFAST, no necesitamos hacer un ECOFAST extendido, porque no hay un paciente politraumatizado, no hay un paciente herido en varias partes como en un accidente automovilístico. Si es solamente FAST, nos va a llevar 3 minutos. Si es FAST extendido, nos va a llevar hasta 5 minutos. Bueno, doctora, nuevamente muchísimas gracias por este tema tan interesante e importante para el área de la salud y especialmente a usted por la disposición de poder exponerlo. Ay, bueno, contenta de que les haya gustado y a la orden. Gracias por la invitación y la asistencia. Muchas gracias, doctora.